Amado, que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos siguen a través del canal Vida para Ti. Un saludo caluroso y confiando en que pues se encuentren bien. Aquí, gracias a Dios, nuevamente en el canal para compartir la palabra, una palabra hermosa, una palabra que es muy necesaria en este tiempo, que nos anima y nos exhorta a seguir esa gran encomienda que Dios nos ha impartido a cada uno de los que nos ha separado en este tiempo para seguir profetizando, ¿sí? A cada uno de los profetas, de los maestros, de los ministros, que nos ha llamado a seguir profetizando la palabra, que no es otra cosa que seguir anunciando lo que ya está revelado en su santa palabra. Así que por encima de los tiempos que estamos, hay que continuar llevando este mensaje de esperanza y tan necesario en medio de estos tiempos. Sí, en medio de estos tiempos. Y el mensaje que tenía preparado desde ayer, que venía meditando, le doy gracias a Dios que Él siempre va dándole forma a aquello que pone en el corazón nuestro. Y hoy quiero introducir ese tema con dos noticias muy interesantes que leí en la mañana y que van muy a tono con el tema de hoy. Sí, porque hoy vamos a estudiar realmente quiénes son los tontos en verdad. Sí. Esta palabra es hermosa porque nos va a ayudar a afirmarnos en nuestra fe, en nuestra identidad como creyentes en Jesucristo. Nos va a ubicar en tiempo y espacio. Nos va a dar fuerza, valor para continuar por encima de los tiempos en que estamos viviendo. Nos va a aclarar realmente quiénes son los tontos, quiénes son los ignorantes. Porque en medio de tanto bombardeo en este tiempo, de tanto conocimiento, de tanta informática y de tanta persecución para el pueblo de Dios, muchas veces podemos caer en la tentación de preguntarnos si eso que anunciamos, si eso es lo que decimos creer, es correcto. O si estamos del bando correcto. Si lo que decimos que creemos es cierto. Porque el mundo nos ha querido ver y hacer ver que somos los ingenuos, que somos los tontos, que somos los ignorantes, hasta brutos. Sí, así nos hacen ver. Pero ¿qué dice la palabra acerca de quién es el verdadero tonto? El verdadero ignorante. Y siguiendo con ese tema, hay dos noticias que hoy leí que yo decía, Señor, tú eres maravilloso, precioso, que sigues hablándome acerca de ese tema. Sí, maravilloso es el Señor. Y entonces, primeramente quiero comentarle acerca, no sé cuántos vieron esas imágenes hermosas, preciosas, se queda uno mudo ante las imágenes que compartió la NASA con el nuevo telescopio, el telescopio James Webb, este telescopio que tiene, bueno, una capacidad prácticamente para captar unas imágenes que nunca antes había logrado hacer el telescopio anterior. Y son imágenes que por primera vez estamos siendo nosotros testigos de ver la grandeza y el poder de Dios. Para aquellos que creemos que Dios es el creador de todo lo que existe. Lo que llaman la teoría de la creación, que para mí no es ninguna teoría de la creación, porque una teoría es algo que no se ha comprobado. Cuando se llama teoría, es precisamente eso. Se tiene que comprobar si lo que yo creo es real
Por eso se le llama, la ciencia le llama teoría de la creación. Pero para nosotros, los que creemos en Dios, no es una teoría nuestra fe de afirmar nuestra creencia de que Dios es el creador del universo. Y está por otro la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang, donde a través de una explosión, pues todo fue creado y toda esa historia, ¿verdad? Yo digo que hay que tener fe más para eso que para lo otro. Pero, en fin, que en medio de toda esta filosofía, no podemos negar esa belleza que vimos a través de esas imágenes, y les exhorto a que las vean porque es algo espectacular y termina uno diciendo: alabado sea el Señor, tú eres maravilloso, y los cielos cuentan la grandeza de nuestro Dios. Y cuando yo vi esa noticia en la mañana, yo me regocijaba y me gozaba porque era como Dios afirmando lo que quería yo compartir hoy, lo que estudié en el día de ayer durante todo el día acerca de ese tema. Y yo decía: Señor, tú eres maravilloso porque vas afirmando y confirmando tu bendita y santa palabra. Hermoso. Un cúmulo de galaxias se podían ver. Y según este telescopio, ¿verdad?, las puede traer, fíjense, 4.600 billones de años luz. Las podía acercar de una manera tan impresionante. Maravilloso. Termina uno adorando al Dios de los cielos. Y en esa contemplación que yo estaba, leo otra noticia acerca de una encuesta que se hizo en Estados Unidos y donde evidencia la intolerancia religiosa que está oprimiendo específicamente a los cristianos. O sea, prácticamente hay una persecución para aquellos que creen en Jesucristo. Y la Biblia lo profetiza, lo declara, ¿verdad? Que la iglesia iba a ser perseguida y estamos siendo testigos de eso. Y entonces, ¿cómo toda esta intolerancia religiosa? Pero me llamó la atención los letreros que habían en el fondo de la noticia, donde hablaban acerca de lo que estas personas intolerantes piensan acerca de Dios. Como por ejemplo, God is gay, expresiones así, y yo los leía y me acordaba nuevamente del tema. Y yo decía: Padre eterno, ¿cuántos, como dice la noticia, cuántos ideales progresistas, seculares, se levantan en este tiempo en contra de la sabiduría de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios del reino? Somos testigos en todo el mundo de cómo esto cada vez se levanta con mayor fuerza. Y aquí es donde nosotros tenemos que afirmarnos en lo que hemos creído. No podemos dudar ni por un momento de lo que somos en Cristo, de lo que creemos, y no dejarnos intimidar por las filosofías e ideales que hoy se levantan en contra del reino. En el capítulo 2 y 3 de Primera de Corintios, encontramos a Pablo exhortando a la iglesia precisamente a eso, a mantenerse firme en lo que ha creído. Y Pablo habla acerca
de dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Me llama la atención una palabra que se menciona aquí varias veces, donde expresa que para los que piensan que hablar de Cristo es una tontería, yo te pregunto, cuando tú oyes hablar de Dios, de Cristo, ¿qué piensas? Que es una tontería. Una tontería es algo sin valor, algo que no merece ni dedicársele tiempo ni atención. Y tal vez estés a punto ya de apagar hasta este mensaje. Si esa es tu intención, yo te invito a que no lo hagas. Yo te invito a que tú te des el espacio en este momento para que reflexiones acerca de lo que dice la palabra, de lo que verdaderamente es una persona sabia. Y así puedas reflexionar en lo que tú piensas. Y que en eso que tú piensas le des un momento de atención para verificar si está a tono con la palabra de Dios y lo que Dios dice y piensa. Dice la Escritura que muchos se creen sabios en su propia manera de pensar. Cuando yo miraba esas imágenes tan impresionantes, y yo decía, wow, Señor, me acordaba de Dios hablándole a Job. Cuando Dios le decía, ¿dónde tú estabas, Job? Cuando yo estaba creando las constelaciones. ¿Dónde estabas tú? O explícame, ¿cómo fue que yo creé esto o hice lo otro? Si lo sabes, explícame. Yo me imagino a Job que se sentía, mire, pequeñito ante la grandeza y la sabiduría de Dios. Y mientras yo leía esos cartelones acerca de las expresiones que se escribían acerca de Dios y de los que creemos en Dios, pareciera que la sabiduría de este mundo, como a veces se hace pensar, es la correcta. Porque en esta sabiduría del mundo hay de todo, desde personas con preparación académica como personas analfabetas. Y sin embargo, puede empezar lo mismo. Desde personas preparadas con doctorados y todo, que aún niegan la existencia de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque aquí lo importante, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios acerca de eso? Dice que los que piensan de esa manera no son salvos, no se salvarán. Sin embargo, los que creen realmente en la existencia de Dios y que Dios fue quien creó todo lo que existe, eso sí, se salvarán. Dice que Dios, en su infinita misericordia y voluntad, decidió que para poder comprender lo que yo te estoy diciendo, de que fue Dios quien creó todo lo que existe, Dios decidió que solamente se pudiera entender esta verdad, por medio
de un método que Él estableció. Quiere decir que si tú que me estás escuchando ni entiendes lo que yo te estoy diciendo, lo estás refutando, necesitas este método. Dios determinó que no fuera a través del conocimiento humano, de la capacidad intelectual académica que tú tengas y que yo tenga, para poder comprender y creer lo que dice la palabra. Por eso es que podemos encontrar hasta doctores, personas muy preparadas, mucho más inteligentes que yo, sí, con mejor preparación, y sin embargo no pueden comprender lo que yo sí he podido comprender. Es más, podemos encontrar personas con ninguna preparación académica, ser totalmente analfabetos, no tener ningún recurso académico, material, como dice, ser lo más despreciado de este mundo, y sin embargo poder comprender y entender lo que dice la palabra de Dios. Y Dios lo estableció de esa manera con un propósito, para que nosotros no confiemos en nuestra capacidad humana, sino que entendamos que es una misericordia de Dios, una gracia, un bendito regalo de Dios. Dice que Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta. Tonta. ¿Usted sabe lo que es eso? La gente de este mundo se cree que son los que saben. Se creen que los tienen la verdad. Y a nosotros los cristianos nos humillan, se burlan de nosotros, conservadores, fundamentalistas, ignorantes, retrógradas. Parecemos cavernícolas para ellos. Y sin embargo, para Dios, los tontos son ellos. Sí lo dice aquí, dice aquí bien. Que para el Señor dice, así que lo que parece una tontería de Dios para ellos es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Y ahí tenemos que nosotros cuidarnos de no dejarnos confundir ni atrapar por la presión, por la persecución, por las expresiones que hagan sobre nosotros, porque lo importante no es lo que diga el mundo, sino lo que diga Dios de nosotros. Y ahí tenemos que nosotros anclarnos, porque Dios determinó, fue Dios quien determinó realmente quiénes son los tontos, quiénes son los ignorantes. Y para Dios, el ignorante, el tonto, es aquel que no los reconoce como el Dios único y verdadero. Entonces Dios, ante esa altivez, ante esa arrogancia de aquellos que se resisten a reconocer su existencia y su poder de creación, Dios determinó que de la única manera que lo podrá el hombre conocer no será por su capacidad, por su determinación de leerse la Biblia, por su determinación de tener el conocimiento y seguir cuestionando quién es Dios. No. Dice, dejaré confundido a los que se creen que saben mucho. ¿Y por qué los dejará confundidos? Porque por más que buscan conocer a Dios, explicar a Dios, no logran comprenderlo. Y confundidos porque dicen, pero ¿cómo va a ser que este es un analfabeta? Que este no es teólogo, que este no es filósofo, que este no es
X persona en el área académica preparada y sabe hablar de Dios y puede conocer a Dios y puede aceptar la verdad de la Escritura. ¿Cómo es eso? Si yo tengo más preparación. Porque Dios determinó que para creer en el mensaje solamente podría ser por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que nos revela la persona de Jesucristo. Y para eso tenemos primero que reconocer la necesidad de Dios. ¿Por qué Pablo nos habla de este tema en particular así? En esta carta, en el contexto, habían judíos que pedían señales y los griegos estaban detrás de conocimiento, de sabiduría, querían entender y querían tener mucho más conocimiento, cuestionando todo lo que hablaba Pablo. Y querían saber más, pero era un conocimiento intelectual, como hoy. ¿Cuántas personas se pasan de seminario en seminario y buscando información más acerca del ser humano, de la realización? Todo eso como toda una filosofía, tratando de encontrar algo que jamás van a encontrar fuera de Cristo. Ni tampoco como los judíos que pedían señales. ¿Cuántas personas han sido testigos del poder de Dios en su vida, del obrar de Dios, y aún así no se tornan a Dios? Porque esto es una cuestión del corazón, una cuestión de la actitud del corazón para que podamos encontrar a Dios. Y dice aquí que la gente de este mundo piensa, no se olviden que son tontos y que no tienen importancia. Así nos hacen sentir. Tontos, sin importancia, no nos prestan atención, no nos soportan, porque se creen que ellos son los sabios, cuando para Dios los tontos son ellos. Dice, aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió desde el punto de vista humano, que son débiles, despreciables, de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que realmente no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Lo dice la palabra, yo no lo estoy diciendo. Estoy leyendo directo de la Escritura. Para aquellas personas que se creen importantes, arrogantes, que se creen que lo saben todo, no valen nada para Dios. No tienen ningún valor ante el Dios Todopoderoso. ¿Usted sabe lo que es eso? A mí esta palabra fue, como yo le digo, fue una inyección tremenda. Sí, porque en medio del bombardeo que tenemos, de la persecución, de las burlas, de cómo nos quieren callar, de cómo nos quieren intimidar, de cómo nos quieren hacer creer que somos minoría, todo, ignorantes. Entonces, todo eso para Dios no tiene ningún valor. Para Dios lo importante somos nosotros los que creemos en Él. Para Dios los tontos son los que lo rechazan. Y hay veces que nosotros como creyentes nos sentimos al revés, como tontos, como despreciables,
Así nos quieren hacer sentir el enemigo, porque acuérdese que no es el ser humano, es lo que opera a través de ellos. Y sabemos que hay un enemigo que no descansa buscando cómo detenernos como pueblo de Dios y callarnos. Sin embargo, en la mente de Dios, Dios nos percibe de manera totalmente diferente y nosotros tenemos que percibirnos como nos ve Dios y no como nos define el mundo. Y ahí tenemos que afirmarnos en nuestra identidad en Cristo y que nada ni nadie nos haga retroceder, ni mucho menos callar. Como decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esa encomienda la tenemos que tener hoy presente más que en cualquier otro tiempo. Porque eso es lo que han querido hacer en este tiempo y es la agenda del enemigo. Hacernos sentir avergonzados, intimidados, que somos minoría. Sin embargo, ya la palabra ha determinado realmente quiénes son los tontos. Para Dios somos un pueblo especial. Todo el que cree en Jesucristo pasa de ser tonto a ser inteligente para Dios. De tener mucho valor para Dios. El mundo, la palabra lo dice claro, nos va a rechazar. Nos va a perseguir. Lo tenemos que tener claro. Lo importante para nosotros es lo que piense Dios. Pues al final, ante quien estaremos delante será de Dios y no de los hombres. La iglesia tiene que tomar aliento. Tenemos que tomar aliento y fuerza y seguir proclamando lo que el mundo necesita escuchar, no lo que quieran oír, porque para eso Dios nos ha puesto, para hacer luz, para hacer sal. Y siempre, siempre alguien oirá el mensaje de verdad. Tenemos que afirmarnos en este tiempo y por nada dejarnos intimidar, porque de nuestra parte está el único y soberano Dios. Dice la Escritura, Dios ha demostrado que nadie tiene de qué sentirse orgulloso, sino que si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, su Salvador. Es de lo único que nosotros como creyentes debemos sentirnos orgullosos. Los seguidores de Jesucristo, el único orgullo que debemos sentir es el orgullo de creer en Jesucristo y de tenerlo como nuestro Salvador. El mundo se podrá sentir orgulloso de muchas cosas que para Dios no tienen ningún valor. Sí. Entonces, si nosotros estamos en esa sanidad y en esa claridad espiritual, nosotros vamos a buscar simple y llanamente aquello que Dios aprueba y no buscar ser aprobados por el mundo. Y para eso tenemos que estar bien cimentados y tener el fundamento claro de nuestra fe en Jesucristo. Pablo no se dio el permiso de hablar conforme a lo que los griegos querían oír. Tampoco se dio el permiso por agradar a los judíos de hacerles ver el poder que Dios le había conferido. Por el contrario, se determinó en hablar de aquellos que necesitaban realmente escuchar a Jesucristo y crucificado. Y ese conocimiento
no lo querían escuchar. Los griegos no querían escuchar eso. Le parecía una tontería. Sin embargo, era la única verdad que necesitaban escuchar para pasar de muerte a vida. ¿Cuántas vidas hoy rechazan la verdad de Cristo, el mensaje de Cristo? ¿Y cuál es ese mensaje? Que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y ese es Jesucristo, que vendrá un día de juicio final, ante el cual estaremos presentes delante de Dios y tendremos que dar cuentas por nuestros actos, por nuestra manera de vivir y por haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Que todos necesitamos de un Salvador y que este mensaje está accesible para todo aquel que crea en él. Este tipo de mensaje tan sencillo, los griegos le parecía una tontería. ¿Qué te parece a ti lo que yo te estoy hablando ahora? ¿Una tontería? Si eso es así, necesitas de Jesucristo. Necesitas al Salvador. Porque para Dios, los verdaderamente ignorantes son aquellos que no quieren reconocer su necesidad de Dios. ¿Cuánto a ti te cuesta reconocer que necesitas de Dios? Que vives lejos de Dios. A mí me costó, sí, a mí me costó poder comprender esto que yo te estoy diciendo hoy. Y si lo pude comprender fue por la misericordia de Dios. Porque en mi capacidad humana, cuando a mí me hablaban de Jesucristo a mis 18 años, yo no lo entendía. Parecía que me hablaban en otro idioma. Sí, yo me acuerdo de todo eso. Yo veo hoy muchos jóvenes y yo me acuerdo claramente y los puedo comprender. Porque yo también fui joven y me creía que me lo sabía todo. Y cuando venía alguna persona a hablarme, lo único que yo le decía, ahí viene esta religiosa, ahí viene esta loca. Y uno, como era, ¿verdad?, vino de un hogar de respeto, pues uno lo escuchaba con respeto y demás, pero yo después botaba el tratado al zafacón. Yo la escuchaba por cumplir, pero eso a mí no me entraba. No me entraba por nada del mundo. Y así Dios en su misericordia, como Dios está teniendo misericordia contigo otra vez, que te permite escucharme a través del canal. Como Dios tiene misericordia de cada vida y siempre le da la oportunidad de poder comprender el mensaje. Porque lo único que hay que tener es la disposición. Y recuerdo, sí, me hablaban una y otra vez y yo no podía comprender. Era como hablarme en otro idioma. Y yo me decía ser cristiana. Sí, yo venía de un hogar católico. Mi mamá nos enseñó acerca de la existencia de Dios. De alguna manera tenía un nivel de conciencia espiritual. Y qué paradójico que a la misma vez no podía comprender que me hablaran de un plan de salvación, de que yo necesitaba un Salvador. Yo eso no lo podía comprender. Y Dios trató conmigo por años, por años. En su misericordia me ayudó. Y aconteció lo que dice aquí más adelante Pablo. Me quitó la venda. Sí, porque es como si tuviéramos una venda que no nos permite. Tal vez tú tienes esa venda que no me puedes entender. Pero yo voy a orar por ti antes de terminar. Para que Dios tenga la misma misericordia que tuvo conmigo. Y tú puedas comprender la belleza de lo que es
conocer a Dios. Y me emociono por la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Entonces, dice la Escritura que Pablo se propuso no usar palabras humanas, rebuscadas, no hablar conforme ni al estilo que ellos querían escuchar. No, él se propuso hablar única y exclusivamente de quién era Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Y algo tan sencillo, porque a veces como que nos complicamos mucho para explicar lo que es el mensaje de las buenas nuevas. Cuando es tan sencillo y a veces lo complicamos totalmente. Y sin embargo, Pablo ahí se propuso hablarlo de la manera más sencilla, aun cuando él tenía discúlpeme un momentito, aun cuando él tenía la manera de poderlo explicar de manera bien filosófica. Era un hombre preparado, pero a él no le interesaba exaltar su persona ni que vieran cuánto sabía. A él lo único que le interesaba es que las personas pudieran conocer a Jesucristo y entender lo que Cristo vino a hacer en favor de ellos. Y dijo, yo me propuse hablar de una manera sencilla. Porque él entendía que en medio de ese mensaje que él exponía, hay dos tipos de personas. Una persona natural. Una persona natural no tiene al Espíritu Santo. Y ese tipo de persona, como lo fui yo en un tiempo, no podía entender, eso es lo que me pasaba a mí, no podía entender lo que me hablaban. Porque no tenía al Espíritu Santo. Simplemente tuve ese nivel de fe que yo sé que tú tienes ahora. Porque si me estás escuchando es porque tienes un nivel de fe para oír y creer lo que estaban escuchando, lo que estaban hablando. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué hermoso que Dios hasta nos dotó y capacitó de ese nivel de fe que tiene toda persona para prestar atención aunque no entienda bien de lo que se le está hablando. Tú me puedes estar escuchando ahora y aunque no entiendas muchas cosas, pero estás ahí. Ese es el nivel de fe para comenzar a conocer a Jesucristo. Y ese era el nivel de fe que yo tenía en aquel tiempo. Pues me hablaban y yo ahí, pues, déjame ver, pero sin entender mucho. Y aún hasta, yo decía que yo iba escuchando esto, pero había algo que me atraía. Ese nivel de fe que Dios en su misericordia ha puesto en cada uno de los seres humanos, porque Dios sabía muy bien que por cuenta propia, en nuestra corrupción humana y nuestra inclinación al mal, no está el buscar a Dios. Y Dios en su misericordia nos puso en nuestro equipaje ese nivel de fe para prestar atención aunque no entendamos. Y de esa manera permitir que Dios entonces entre a nuestra vida y conocerlo aún mejor. Y Pablo se encomendó a Dios para que fuera Dios quien se les revelara a esta persona. La sabiduría de este mundo, la sabiduría que es humana, la que gobierna las naciones, las personas, los gobernantes, dice que está condenada a desaparecer. Pero la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, es por toda la eternidad. Este mensaje solamente lo pueden entender aquellos que disponen su corazón, como te dije, primero con ese poquito nivel de fe
a escuchar. Y una vez tú dices, me voy a dar la oportunidad, quiero conocerlo, inmediatamente recibes el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en ti el que va a revelar a Jesucristo. Y lo vas a conocer cada día más. Lo dice aquí la Escritura. ¿Cómo que yo puedo conocerlo y pasar de ser un tonto, de ser un ignorante y un ingenuo, que solamente tengo el conocimiento humano? Yo quiero pasar a esta sabiduría, a este conocimiento maravilloso que no termina jamás. Dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Necesitas al Espíritu Santo para poder conocer a Dios, para poder entender la palabra, para poder comprender que lo que dice el mundo no es la verdad. Por eso a veces nos decimos, pero ¿cómo puede ser que esa persona cree esa mentira? No logra ver que eso es algo totalmente distorsionado, que eso es totalmente aberrante. No lo logra ver porque tiene el velo, está así. Necesita que el Espíritu Santo irrumpa, quite las escamas de sus ojos y pueda ver la verdad de Jesucristo. Solo el Espíritu Santo puede hacerte capaz de conocer la verdad de Dios. Dice, los que tenemos el Espíritu podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad y misericordia ha hecho por nosotros. Es de la única manera. Es de la única manera. Pues los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden aceptar estas enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo pueden examinar y entender. Mientras has estado escuchándome, quiero preguntarte, cuando te hablan de Dios, ¿no lo resistes? ¿No quieres saber de Dios? ¿No quieres saber nada acerca de lo que Él piensa? ¿Piensas que es una tontería? ¿Piensas que somos unos tontos, unos ignorantes y te burlas? Necesitas de Dios. Porque para Dios, el tonto eres tú. Sí. Son verdades que no nos gustan escuchar, pero son necesarias. Y Dios quiere sacarte de esa ignorancia como me sacó a mí. Porque de tal manera nos amó que envió a Jesucristo para sacarnos de esa condición de ignorancia, la que todos padecemos por causa de nuestra condición pecaminosa. Es una decisión de cada persona. Seguir creyendo que lo que enseña el mundo y cómo en este tiempo se habla de tantas y tantas cosas contrarias a la palabra de Dios, redefiniendo conceptos que ya de Dios dejó establecidos. El mundo ahora quiere definir lo que es el ser humano, lo que es el matrimonio,
lo que es la familia. Cuando dice la Escritura que el orden de Dios no puede ser alterado. Pero en su vana manera de pensar, creyéndose sabios, se hacen necios. ¿Y cuántas personas hoy que se dicen creyentes aprueban ese conocimiento humano, que para Dios es una tontería? Nosotros, que fuimos los seres creados, ahora queremos explicar al Creador. Esa es parte de nuestra necedad. Pero hoy Dios en su misericordia te da un espacio, una nueva oportunidad para que pases de las tinieblas a la luz. Y que de la misma manera que como Dios a mí en su misericordia me ayudó a comprender lo que yo no podía percibir por más que me lo explicaban, necesité de la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender. De tal manera que cuando tú leas la Biblia la puedas entender. Para cuando tú escuches un mensaje lo puedas recibir. Por algo dice en el libro de Proverbios que la sabiduría clama para que la busquen. Sí, porque no hay nada como la sabiduría. Una cosa es el conocimiento y este mundo está saturado de conocimiento. Estamos en la era de la informática. No ha habido un ciclo como este donde se maneja tanta información y a la misma vez tanta persona desinformada. Se llega a un momento de no creer en nada y todo es relativo ante tanta y tanta información que se maneja cada día. Pero el hecho de que haya mucho conocimiento no significa que haya sabiduría. ¿Sí? Hay muchas personas con conocimiento, pero no son sabias. El conocimiento es el hecho de tú tener unos datos, de tú conocerlos. Pero la sabiduría es lo que te permite manejar de manera sabia, de manera correcta, de manera eficaz y aplicable en el diario vivir. Ejemplo, yo tengo un auto, lo compré y me leo el manual de instrucción cómo manejarlo. Tengo el conocimiento. Lo compro, le conozco todo el funcionamiento, todo ese conocimiento. Sin embargo, puedo carecer de sabiduría. Y entonces ese auto, que ya yo tengo conocimiento de cómo es que se maneja, cómo lo puedo conducir, por dónde prendo aquí, por dónde prendo allá. Sin embargo, lo puedo manejar de manera irresponsable porque no tengo sabiduría. Y en lugar de hacer provecho de ese conocimiento que tengo para con ese vehículo, lo manejo de manera irresponsable y entonces así tengo la multa del policía porque por más que yo tengo en el conocimiento que no me puedo pasar una luz roja, pero como no tengo sabiduría de cómo vivir la vida y cómo conducir algo de manera prudente, ahí entonces lo uso como a mí me parece. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy explicando, lo que es la sabiduría? Y así sucesivamente hago un mal uso de él. De igual manera hacemos mal uso de la vida, que es un regalo que Dios nos dio. Tenemos conocimiento que somos unos seres vivos. Tengo conocimiento de este cuerpo, de que soy un ser creado. Sin embargo,
hago un mal uso de ese regalo de vida que Dios me ha dado. Y de la única manera que yo puedo ser sabia, de la única manera que yo puedo usar de manera correcta lo que tengo en mi vida es por medio de la sabiduría. Y no cualquier sabiduría humana, no, la sabiduría de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que no hemos sido sabios al usarlas? Dios nos ha permitido un hogar. Tenemos conocimiento de que tenemos una nueva familia, pero no tenemos la sabiduría de cómo conducirla. Tengo un nuevo trabajo, qué bueno que Dios me lo ha permitido. Tengo conocimiento de que es una bendición de Dios. Tengo conocimiento, me han entrenado en él. Sin embargo, no tengo la sabiduría de cómo conducirme en él y tengo problemas con los compañeros de trabajo. Llego tarde, me comporto de manera irrespetuosa, insubordinada, porque no tengo sabiduría. ¿Y qué es esa sabiduría que tú necesitas, que yo necesito? Lo mismo sucede con el conocimiento. ¿Cuántas personas dicen que saben que Dios existe? Y tienen un conocimiento de, sí, yo creo en Dios, pero no tienen la sabiduría de Dios, no pueden discernir lo que eso implica y por lo tanto, aunque se llaman creyentes, viven su vida como les parece porque no tienen sabiduría, no tienen el conocimiento para conducirse de manera correcta en este mundo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es la sabiduría? Imagínense que es el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice, ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres tener la sabiduría de Dios y no la de este mundo? Tú quieres dejar de ser ignorante. Aunque para el mundo los ignorantes somos nosotros, pero ante Dios los ignorantes son los que no quieren reconocerlo a Él. Dice aquí, si quieres comenzar a ser sabio y aprender a vivir tu vida, se comienza obedeciendo a Dios. ¿Cómo? Pues dice la Escritura, busque a Dios, porque todavía puede ser hallado. Las personas que no se quieren dejar corregir no llegarán a ser sabios y permanecerán en la ignorancia. Eso es lo que tú quieres para tu vida. Cuando hay tantas bendiciones para aquellos que permitimos que Dios enderezca nuestros pasos. Proverbios es un libro hermoso que exhorta especialmente a los jóvenes a que busquen de Dios, porque en esa etapa nos creemos que todo lo sabemos, pero cuán vulnerables somos en nuestra ingenuidad y en nuestra inmadurez, y nos dejamos llevar por cualquier influencia. Por eso exhorta a que se busque ese conocimiento de Dios por causa de que no tienen la experiencia necesaria para discernir lo que conviene y lo que no conviene. Es interesante que dice que si ustedes cada vida reconoce su necesidad de Dios, dice que se van a librar de las consecuencias de malas decisiones y por mala conducta.
Van a vivir tranquilos y en paz y no tendrán miedo de ningún mal. Qué bendición es poder nosotros reconocer la necesidad de Dios. Dice aquí, la sabiduría se deja oír por las calles y las avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos. Se le oye decir con insistencia: ustedes, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes, jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación. ¿Seguirán siempre así? Y ustedes, los ignorantes, ¿seguirán odiando el conocimiento de Dios? Háganme caso cuando los instruya. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido y tendrán problemas de sobra. Esas son las consecuencias para aquellos que se resisten en recibir la corrección de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Pero no hay por qué pasar por esta experiencia ni tener que enfrentar tantos problemas en la vida cuando nos detenemos y reconocemos que hemos estado del lado equivocado, creyendo que éramos sabios, que no sabíamos todo y que los ignorantes son los cristianos. Hoy puedes pasar a ser verdaderamente sabio, inteligente para Dios, aunque para el mundo seas un tonto, un ignorante. Aquí lo importante es estar del lado correcto, pues ese será el que nos acompañe por toda la eternidad. Solo tienes que reconocerlo y pedirle a Dios que te ayude. Simplemente reconoce tu necesidad de Dios. Dile a Dios que te permita conocerlo, aunque no entiendas parte de lo que yo te estoy explicando. Simplemente esa llama, esa inquietud, esa duda que tienes por saber y convencerte si lo que yo te estoy diciendo es verdad, sea el inicio de un cambio total en tu vida. Yo te invito y voy a orar por ti, para que en este momento puedas reconocer que lo que verdaderamente es cierto es lo que Dios declara en su palabra, por encima de lo que el mundo esté diciendo, de lo que los cantantes famosos digan en sus letras, de lo que la sociedad, los políticos, la educación esté enseñando. Hay una sola verdad y está en la palabra de Dios. Los tontos son los de este mundo. Los sabios, los inteligentes, son aquellos que reconocen a Dios. Hoy tienes una hermosa oportunidad para comenzar a conocer a Dios. Si tú te das ese espacio en este momento, vas a recibir el Espíritu de Dios y Él te va a ayudar a comprender cosas que en este momento no tienes clara. Te va a ayudar
a comprender y encontrar el camino y la paz que tanto anhela tu alma. Vas a encontrarte a ti mismo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esa búsqueda incansable que tienes se va a detener con Dios. Sí, porque tenemos una búsqueda insaciable cuando vivimos lejos de Dios y solo Dios puede detenerla. Tus respuestas las vas a encontrar en Dios en la medida que lo vayas conociendo. No todo lo vas a entender y recibir en el instante en que hagas esta oración. Pero yo te aseguro que Dios no te va a dejar solo y te va a guiar cada día. Y todas esas preguntas y todos esos conceptos que nos hemos creído se irán aclarando y acomodando a la verdad de Dios. Solo tienes que confiar en que estás poniendo tu vida en las mejores manos, en las manos de aquel que te creó, de aquel que te conoce mejor que cualquier persona en este mundo, de aquel que sabe muy bien cómo te creó y para qué te creó. Él y solo Él tiene los mejores pensamientos para tu vida. Sí. Y Él encaminará tus pasos por el camino correcto. En medio de tantas influencias, de tanta presión, dale un espacio a Dios y Él se encargará de conducir tus pasos. Solo tienes que reconocer tu necesidad y entender que lo que te ha hecho creer el mundo no es la verdad y que nosotros no somos tan tontos y tan ingenuos como dicen ellos. Para Dios, nosotros somos los que tenemos realmente la verdad y el conocimiento correcto de aquello que el mundo quiere distorsionar. Solo Dios y solo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Solo Dios estableció el orden y cómo se funciona de manera correcta y ordenada. Y cuando vivimos lejos de Él, perdemos ese conocimiento y ese entendimiento. Pero en la medida que nos tornamos a Él, encontramos nuevamente. Es como volver a nuestra casa, a su presencia y vivir en paz. Padre, te pido por cada vida que en esta hora nos ha escuchado. Te pido, Señor, que en tu misericordia trates con cada uno. Aquellos, Señor, que apenas me entendieron, ten la misericordia que tuviste conmigo, Señor, que no descansaste hasta que me ayudaste a comprender cuánto tú me amas y me ayudaste a ver el camino correcto. Ten la misma misericordia para todos aquellos que en esta hora, Señor, no logran comprenderme, pero que aún así tienen necesidad de paz, de identidad y de vivir una vida plena en este mundo. Yo te pido que tú les bendigas grandemente. Ten misericordia por cada joven que en esta hora, Señor, tiene por delante, Señor, tantas decisiones y confusiones. Padre, que en ti puede encontrar la paz que tanto anhela su alma. Ayúdale, Padre, para que en medio de tantas presiones que hay en este mundo, tanta influencia, Padre, tantos conceptos que se están enseñando hoy de manera distorsionada, Padre, yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia y le ayudes a comprender que verdaderamente lo que importa es lo que dice tu santa y divina palabra. Y que puedas superar, Señor, las presiones de grupo, las influencias que tienen esta hora, que le lleva muchas veces a comportarse y a hacer cosas que no se debe. Ayúdale, Padre, para que pueda tener la sabiduría tuya y se pueda conducir de manera correcta, pues la palabra nos enseña
cómo comportarnos ante cada situación. Te pido por los padres también, Señor, que están siendo influenciados, Padre, Dios mío, Señor, a través, Dios mío, de tantos mecanismos y estrategias que el enemigo está utilizando, Padre, para alcanzarlos y alcanzar a sus hijos. Ayúdales a tener la sabiduría tuya, Padre, para que puedan comprender lo que dice la verdad acerca, Dios mío, de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que es, Señor, Padre mío, instruir a los niños en el temor a ti. Ten misericordia, Padre, Dios mío, de los matrimonios, también, Señor, que hoy tienen tanta presión. Dios de los cielos, te pido que tú les asistas, Padre, a cada vida, Señor. Dios de los cielos, yo te pido que tú, Señor, ayudes también a tu pueblo. Nos ayudes, Padre, a permanecer firmes, a no dejarnos intimidar por tanta presión, por tanta burla, Señor, Padre Santo, a la que estamos siendo sometidos, y que, Padre mío, esto nos lleve a una determinación más clara y firme de lo que hemos creído, Señor, y que no neguemos nuestra fe en Jesucristo. Podamos permanecer fieles hasta el fin y por encima de las circunstancias. Ayúdanos a continuar a seguir siendo luz, a seguir siendo sal, y que en la unidad de tu Espíritu, Señor, podamos acompañarnos unos a los otros. Ayúdanos, Padre, a no ignorar las maquinaciones del enemigo, los dardos que está utilizando en este tiempo para desanimar y desalentar a tu pueblo. Te pido por los ministros, Señor, ayúdales, Padre, para que no retrocedan, para que tomen aliento en su corazón, en su alma, y tú nos ayudes a perseverar, a seguir enseñando la sana palabra, no adulterada, que no cedamos ante las presiones, Padre, de muchos cristianos que andan descuidados espiritualmente y ya terminan hablando como las personas del mundo y buscando dentro de tu pueblo lo que ofrece el mundo. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a la Escritura, Padre, sabiendo que tú, Dios mío, estás con nosotros hasta el fin. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, en esta hora, en el bendito nombre de Jesucristo, y que nunca olvidemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de este mundo, y que lo que importa es lo que tú hablas y lo que tú dices acerca de nosotros. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Amén. Dios me los bendiga y confío plenamente en que Dios habrá de seguir tratando con tu vida.